que toca colocarlo ya. Si no lo colocan en el streaming, no lo puede cambiar después. ¿Ya lo mandó? Listo, ya estamos. Nos avisa cuando se esté acabando. Nos tiene que avisar desde que yo haga la última. Estás aquí para crecer en amor a través de un compañerismo que construye familia. Con relaciones profundas guiadas al discipulado. Por eso siempre tendrás quien te guíe en tu proceso. La adoración te dará la fuerza que necesitas. Así peleamos nuestras batallas. Siempre estaremos dispuestos a servirte. Queremos crecer a través de la evangelización. Por eso compartimos el mensaje de salvación. Papá te está esperando. Bienvenido a tu casa. Muy buenos días, iglesia. Los invitamos a que nos alistemos. Vamos a alabar, vamos a estrenar esta canción. Entonces espero que la puedan disfrutar y entender la letra. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaba, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Levanta tus manos y declara: cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Y allá en su casa, levántele ese aplauso a su Dios. Yo lo invito a que usted levante sus manos
Le diga, Señor, toda la alabanza, toda la adoración es para ti. Como decía la canción, tú eres quien nos levanta. Cuando no tenemos valor, cuando perdemos nuestra identidad, cuando se nos olvida quién somos, solo basta con mirarte a ti, Señor. Solo basta con levantar nuestros ojos y ver tu gloria, ver tu poder, recordarnos que tú eres nuestro Padre, quién somos en ti, Señor. Y hoy te damos toda la gloria, Señor. Solo tú eres digno de toda la alabanza, de toda la adoración, de nuestra vida entera, Señor. Recibe, Señor, mi alabanza hoy. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad de adorarte. Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. A ti cantamos, Señor. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está, digno y santo, Señor. Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Dile, santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. A ti, Señor, te adoramos. De un arco iris estás vestido, tu voz resuena como los truenos. Recibe honor y gloria, poder y majestad, a ti el único Rey. Oh, santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Señor. La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá?
días, iglesia. Vamos a disponernos para tomar la cena del Señor, pero sin antes darte gracias por todo lo que tú has traído para nuestra vida. Es un buen momento para presentarnos delante de ti con un corazón arrepentido, con un corazón que anhela de ti. Queremos que tu mano poderosa esté sobre nuestra vida. Queremos que tu mano esté guiándonos, Señor. Toma nuestra mano y sea esa guía perfecta que necesitamos para continuar en este camino de adoración, de santidad. Venimos esta mañana simplemente a rendirnos, Señor, a decirte que necesitamos que tú estés presente, que tu lámpara esté iluminando nuestro camino, que tu lámpara preciosa esté iluminando a nuestra nación, a nuestra ciudad, Señor, porque sabemos donde tú estás no hay tinieblas, son desplazadas, no hay enfermedad. Tú traes bienestar para nuestra vida, tú traes aliento, Señor, tú traes paz. Eres tú, Padre de los cielos, que te ha placido que hoy estemos, Señor, ministrando de esta cena, Señor. Hemos entendido que lo hacemos como un acto simbólico, por eso bendecimos los utensilios, el pan y el vino, y los presentamos delante de ti, así como nosotros también nos presentamos, Señor, para que seas tú restaurándonos, para que seas tú alentándonos, Señor. Gracias te doy por esta maravillosa mañana donde nos permites, Señor, alabarte, donde nos permites bendecirte, Señor, donde hemos permitido y hemos decidido exaltar tu nombre, Señor, porque en ti confiamos, en ti estamos y en ti estaremos, Señor. Dice la palabra en nuestra administración de la cena de esta mañana: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Pueden tomar el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieras de este pan y bebieras de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pueden tomar del vino. Padre, Señor, simplemente queremos darte gracias, Señor, porque hemos entendido que tú estás con nosotros. Hemos entendido que entramos a ese trono de la gracia confiadamente, porque sabemos que tú escuchas y tú escucharás siempre nuestras plegarias. Tú escuchas e inclinarás ese oído para que muevas tus ángeles a favor nuestro, a favor de nuestra ciudad, a favor de nuestra familia, porque eres tú, Padre de los cielos, que tienes la última palabra en nosotros. Eres tú la última palabra que está establecida para que nosotros caminemos junto a ti, para que nuestra casa jamás haya pestilencia ni toque pestilencia, porque declaramos en el nombre poderoso de Jesús que esta casa es una casa de sanidad, es una casa de paz, es una casa de tranquilidad, es una casa de prosperidad, donde tú estás presente, Señor. Tu presencia inunda este lugar, inunda tu casa, inunda nuestra familia, porque todas estas oraciones que clamamos a ti serán extensivas para nuestra familia, para nuestra ciudad, para nuestra nación. Por eso te damos gracias y en ti confiamos y en ti confiaremos. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuente inagotable, tu misterio glorioso es. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Te canta, Hosana el gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Dile una vez más: santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Hosana el gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Hoy ríndase delante de ese Dios glorioso, delante de ese Dios increíblemente santo, increíblemente único, delante de aquel único digno de toda alabanza. Y permita que su amor lo inunde. Hoy acérquese a Él. Hoy solamente acérquese a Él. Ante ti hoy me encuentro y postrado me presento. Tu amor me inundó, con tu paz me abrazas, me rodeas con tu gracia. Tu amor me inundó, me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Si me pierdo, tú me encuentras y levantas mi cabeza. Puedo ver tu majestad, me refugio en tu presencia, me cautiva tu belleza. Quiero estar donde tú estás, me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor.
fe de que Él lo está escuchando, pida que su profundo amor sea llenándolo, que ese amor sea rodeándolo, que ese amor sea restaurándolo. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Dile: profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Lo mío delante de tu amor, delante de tu cruz, la más grande muestra de amor. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro yo quiero ver. El rostro de amor, ese rostro de Jesús, entregándose en la cruz solamente por amor, solamente por amor, amor
Jesús quiere que tú entiendas, Él es el único camino, Él es la única verdad, Él es el único que te puede salvar, Él es el único que te puede restaurar. Es imposible buscar la salvación por tus propios métodos. Es necesario entender la abundancia, la grandeza de la gracia que Él nos dio, de la gracia que Él tuvo con nosotros. Como en vez de darnos el castigo que merecíamos, Él vino y lo recibió. Él vino y se entregó. Él vino y todo pagó. Oh, amor tan grande, oh, amor sublime, oh, amor incomparable. Hoy alábalo, hoy agradécele por ese profundo amor. Hoy yo te alabo, hoy yo te busco solo a ti. Ven y transforma mi interior. Hoy ven, cuida de este viñedo. Hoy ven, quita toda maleza, quita todo mal. Dile profundo, profundo amor que lava mi interior. Escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús. Te buscaré. Vamos, levanta tu voz, que se note esa necesidad. Profundo amor que lava mi interior. Escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús, te buscaré. Tu rostro La última vez, digámosle. ver. Profundo amor que lava mi interior. Escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús, te buscaré. Tu rostro quiero ver. Buenos días, iglesia. Qué gusto, qué honor poderlos saludar en esta mañana. Los invitamos a que terminemos este tiempo de alabanza y de adoración, aclamándole al Señor, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que nos tiene en este lugar, al cual mostramos toda nuestra devoción y nuestro corazón agradecido. Por tu misericordia, Dios, nos has traído a este lugar. Por tu misericordia nos has sostenido en pie. Por tu misericordia has cuidado de nuestras familias. Y hoy, en el Día del Señor, queremos darte gracias por esto, Señor. Queremos darte gracias porque tu infinita bondad y amor nos alcanzó. Y hoy, Señor, tu iglesia se levanta. Hoy cada corazón agradecido se levanta a decir: hasta aquí nos ha traído Dios y aún nos llevará más allá. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Solo tenemos un corazón agradecido delante de ti. No hay quejas hoy, Señor. No hay lamento, Dios.
Dios. No hay enfermedad ni hay duelo, porque estás tú, está tu presencia, la presencia de tu Santo Espíritu en este lugar, que ahora se hace viva y real en cada una de las personas que está en este lugar y está oyendo esta transmisión. Gracias te damos, Padre. Y hoy ponemos delante de ti este día de gozo, de alegría, en el que queremos aprender de ti y llevarnos una revelación especial de tu palabra. Te bendecimos y te alabamos, poderoso Rey, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, es distinto estar así, es diferente. Así que les pido que me den un tiempo para asimilar esto de estar viendo una cámara y no verlos a ustedes. Pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir y sé que muchos hemos tenido que ajustarnos en este tiempo. Sé que muchos hemos tenido que hacer cambios en nuestras vidas debido a este tiempo de aislamiento, a este tiempo de cuarentena. Han cambiado muchas cosas. Una de esas es esta precisamente, el llegar a tu iglesia, no ver a los hermanos, no ver los carros afuera, pero bueno, vemos la presencia del Espíritu Santo, que es lo que importa, poder estar agradecidos con Él, como lo decíamos, poder entender que a pesar de todas las circunstancias, Él ha sido bueno, Él nos ha sostenido y lo va a seguir haciendo en la medida en que no dejemos que nuestra fe en Él se apague. Entonces, amada iglesia y las personas que nos están viendo en este momento en la transmisión, los saludamos, esperamos que este pueda ser un tiempo de enseñanza, de aprendizaje, de conectarnos en coinonía, en armonía y en unidad con nuestro Padre Celestial. He querido traer una palabra que ha sido objeto de charlas durante toda esta semana. Las personas que siguen la transmisión de la iglesia en Facebook cada noche, hemos estado hablando de un tema que es cuáles son esas esferas importantes que influencian a una sociedad. Y esta semana veníamos hablando de una esfera que se llamaba el gobierno, la gobernabilidad. Entonces, hablábamos de que estamos llamados a gobernar con los principios de Cristo en nuestra sociedad, ¿verdad? Pero hoy quiero detenerme en un tema concreto que es la misión de la iglesia frente a esa transformación. Hemos venido hablando toda esta semana de la necesidad de transformar, de la necesidad de no permanecer ajenos a esta situación, de entender que todo esto vino en un momento en el que nuestra vida necesitaba hacer una pausa obligatoria, porque esto fue una pausa obligatoria inesperada, pero que esa pauta tenía que servirnos para levantar nuestros ojos al cielo y para comprender, sintonizar ese mensaje que Dios quería hablarle a la humanidad entera, porque lo que sucedió no le sucedió a una parte del mundo, a un tipo de nación, sino a todo el planeta. Así que este tiempo nos ha servido para reflexionar y por eso hoy quiero que cerremos estas charlas de la semana que hemos hablado con ese tema, con la misión de la iglesia en la transformación de la sociedad, en la transformación de las esferas más influyentes de la sociedad. Y para eso quiero que hoy reflexionemos en 4 preguntas. La primera, ¿debe la iglesia participar en la transformación de la cultura que rige a la sociedad? ¿Nosotros estamos llamados a ser parte de esa transformación o tenemos un papel distinto, un papel más secundario? Segunda pregunta, ¿cómo debe hacerlo la iglesia? Si es que debe hacerlo, ¿qué método, qué proceso para convertir la iglesia? Y cuando voy a hablar de iglesia hoy, no voy a hablar de congregación, de denominación, sino voy a hablar de cada uno de los creyentes individualmente considerados. O sea, usted, yo, cada persona es hoy tomada como iglesia. Tercera pregunta, ¿cuál es el sustento bíblico? ¿Qué nos dice la palabra acerca de ese llamados o no a transformar lo que está ocurriendo hoy en Colombia y en el mundo entero? Y nuestra cuarta pregunta en esta mañana será, ¿qué necesita la iglesia para ser un agente de influencia? Para ser realmente un sujeto que pueda influenciar lo que nos está sucediendo. Entonces, estas preguntas con las que vamos a meditar esta mañana se pueden resumir en una sola.
palabra. Bueno, en una sola frase, que sería la responsabilidad de la iglesia. Y entonces, cuando yo escuchaba las charlas de esta semana, en las transmisiones con el pastor, y el pastor me había dado el privilegio de cerrar esta charla el domingo, yo decía, Señor, yo quiero compartir con la iglesia algo nuevo, ¿sí? Es importante que recopilemos lo que se dijo, pero yo quiero que tú nos des algo nuevo. Yo no quiero de pronto llevarle el domingo a la iglesia algo que tú le has hablado a otras personas, a los libros que leemos o otras prédicas. Yo quiero que sea algo que tú tengas preparado para las personas que hoy, 6 de junio, aquí estamos hoy, se me olvidó, 7 de junio, que hoy 7 de junio están viendo esto. Y no solamente hoy 7 de junio, sino también las que los van a ver retransmitidos más adelante. Y de pronto el Señor me trajo esta palabra tan contundente, una palabra que es la que les estoy diciendo, responsabilidad. Entonces quiero que por favor usted coja esta palabra, la tenga en su mente durante toda esta charla y vamos a pensar por qué hoy el Señor nos quiere hablar de responsabilidad. Comenzando el año, antes de que sucediera todo este tema de la pandemia, recuerdo que tuve la oportunidad de también compartir una palabra el domingo acá en la iglesia. Estaban todos ustedes ahí, hermosos, sentaditos. Podía saludarlos, llamarlos, pedirles que me ayudaran con la lectura de los versículos y demás. Y en esa oportunidad estábamos compartiendo una prédica que se llamaba El evangelismo que transforma naciones. Yo no sé si algunos de ustedes se acuerdan. Fue una prédica que me gustó muchísimo, en la que el Señor nos recalcaba esas 3 maneras que Él utilizaba, el Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra para predicar. Y aprendíamos que la predicación de Jesús era sobre sanidad, era sobre evangelizar y era sobre discipular. Aprendíamos esas 3 cosas: evangelizar, sanidad y discipular. Entonces, en esta charla, empezando el año, también habíamos hablado de que las cartas de Pablo nos enseñaban la cristología política. Entonces, lo recordé porque es un tema que hemos estado hablando esta semana, la cristología política. Cómo en las cartas de Pablo podíamos ver que se veía el avance del reino en contra de un establecimiento decadente en el que cada uno de nosotros es responsabilidad. También hablábamos de que el Señor Jesús nos enseñaba que en eso consistía el reino de los cielos. El pastor Giovanni nos ha llevado durante este tiempo a comprender que no se trata solamente de la salvación, que claro, Jesús viene a traer vida, viene a resucitarnos de nuestra pecaminosidad, pero que no se trata solamente de la salvación individual, sino que hay un proyecto trascendente, un propósito trascendente. Entonces entendíamos que Jesús nos enseñaba que en esto consiste el reino de los cielos, en traer libertad a los que escuchan el mensaje y levantarse contra la opresión y la injusticia. Y fíjense en ustedes que terminábamos diciendo en esa ocasión que la iglesia como cuerpo de Cristo debe ser agente de salvación, claro, como lo es Él, y agente de la justicia de Dios en las 7 esferas. Las 7 esferas de las que nos ha venido hablando el pastor en estas charlas. No sé si se están visualizando en este momento las 7 esferas. Yo las tengo acá. Esta es una metodología que está utilizando distintos doctrinantes cristianos sobre una revelación que ha dado Dios de cuáles son esas áreas más importantes donde nosotros estamos llamados a influenciar. Y entonces en este diagrama, no sé si lo pueden ver allí, si ustedes se dan cuenta, en el centro, bueno, y si no lo pueden ver, yo les voy a decir, este diagrama coloca a la iglesia en el centro, ¿sí? Tenemos 7 esferas importantes. Hemos venido hablando de la familia, las artes, los medios de comunicación, el gobierno, la sanidad, los negocios y la educación. Pero hagan de cuenta que estamos hablando de unas esferas que están rodeando el centro, y el centro es la iglesia de Cristo. ¿Por qué la iglesia de Cristo? Porque es la que se levanta a influenciar cada una de esas esferas. Porque nadie toma una vela y la enciende para ponerla debajo de una mesa, sino que la vela, la luz que es la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, debe ser en el centro, la que está influenciando esas 7 esferas. Entonces,
con esto quiero darle paso a nuestra primera pregunta que hablábamos al comienzo y decíamos, primero, ¿debe la iglesia participar en la transformación de la cultura que rige a la sociedad? Y me llamaba mucho la atención porque en esta semana de charlas alguien comentó en el Facebook, pero ¿cómo así? ¿Qué tiene que ver espiritualidad con política? Y fíjense que esa misma pregunta ocurrió en el periodo de la Alemania nazi, debido a que en ese momento la iglesia de Cristo era un alto porcentaje en la sociedad alemana, pero en ese momento la iglesia de Cristo decidió guardar silencio frente a lo que estaba pasando, frente a ese régimen horripilante que todos sabemos ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Y fíjense que esa separación de lo que la iglesia podía hacer y influenciar en una sociedad que estaba necesitando que alguien se levantara a hablar sobre el respeto a la vida, se le atribuye a un político muy influyente de esa época que se llama Otto von Bismarck. Este político decía que él era convertido al cristianismo, pero que él tenía claro una cosa, que una cosa era la moral pública y otra cosa era la moral privada. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, él habló de esta división y dijo lo siguiente: en la política y en la ley no deben operar los principios bíblicos. Esto lo dijo él cuando se le interrogó acerca de la política de los campos de concentración y todo este tema. Él dijo, no, mire, es que en la política y en la ley no operan los principios bíblicos. Cristo es el Señor de la iglesia, claro, en eso estamos de acuerdo, pero el Führer es el Señor de Alemania. Claro, cuando las iglesias se levantaron a decir, no, un momentico, nosotros rechazamos eso y Cristo es el Señor en todo, hubo de otra parte otras iglesias que no lo hicieron y que de alguna manera fueron cómplices de este régimen. ¿Por qué? Porque tenemos ese error de creer que lo político le pertenece a los políticos, que lo público le pertenece a lo que sucede de puertas afuera de mi esfera personal y de mi esfera espiritual. Y ese es un grave error y por eso quería traerles ese ejemplo, que es tan disidente, que es tan contundente, cuando caemos en ese error de no reconocer que Cristo es el Señor absoluto de todo y por ende sus principios, los principios de la palabra deben regir tanto lo privado como lo público. Entonces, en esta semana también aprendimos que ese concepto de política no era algo ajeno a nosotros, porque yo creo que hasta esta semana veníamos pensando como, bueno, hablar de política, este tema ¿qué tiene que ver con nosotros? Pero creo que una de las enseñanzas y anoche la doctora Edita lo recalcaba, era comprender cómo el tema de la política no es un tema que se agota en lo electoral. ¿Sí? Porque habíamos creído que la política tenía que ver con el derecho a elegir y a ser elegidos. Y realmente allí no termina la influencia de nosotros en la política, sino que tenemos unos escenarios de participación comunitaria. Entonces, tenemos como ciudadanos una participación activa y una capacidad de influenciar y de intervenir en las tomas de decisiones que nos afectan a todos. Y esto yo creo que es la enseñanza más importante que podemos resaltar acerca de cómo armonizamos lo público con nosotros como iglesia o cómo entendemos lo político como yo como ciudadano. Una persona que no me interesa la política, una persona que no me gusta, una persona que de pronto estoy como cansado de la misma historia, de ver la misma corrupción en los gobernantes. ¿Qué me va a interesar a mí profundizar en el tema de lo político? Entonces, la reflexión que veíamos en esta semana es que sí, que podemos tener un rol protagónico en las circunstancias que nos afectan a todos como comunidad. Y decía el pastor Giovanni, no solamente al pueblo cristiano, porque ahí sí de pronto como que nos sentimos un poquito más sujetos políticos. Por ejemplo, cuando se van a ver cosas que van a afectar directamente a la iglesia de Cristo, ahí sí como que nos incomodamos, incluso organizamos marchas y manifestaciones y de pronto oraciones, intercesiones, pero cuando ocurren otro tipo de cosas como que nos quedamos a un lado. Ayer veía una reflexión en Estados Unidos, ustedes saben, que la cosa ya está bastante complicada por el tema del racismo y en realidad es una cortina de humo. Ustedes yo creo que ya deben entender
Todos sabemos que cuando suceden escándalos a los gobernantes, normalmente esos escándalos lo que quieren hacer son cortinas de humo para tratar de publicitar otro tipo de acontecimientos. Ustedes saben que hace pocas semanas en Estados Unidos murió un ciudadano negro, George Floyd. Y George Floyd es asesinado por un policía blanco. Entonces, todas las manifestaciones, todos los problemas, que porque el racismo, que porque lo mataron. Y ayer veía cómo entrevistaban a una ciudadana también afrodescendiente negra. Y decía, esto es una broma. Ya decía, esto es una broma. Toda esta gente manifestando acá, y cuántas de estas mismas personas también han manifestado las centenares y miles de muertes que suceden en California, por ejemplo, de la misma raza negra, por razón de la falta de cobertura en seguridad social, por razón del hambre, por razón de que los chicos no pueden ir a las escuelas, y como no pueden ir a las escuelas son asesinados en las calles. Entonces ella decía, esto es una broma. Se paran aquí frente al Capitolio a manifestar para que renuncie Trump por el asesinato de esto, pero ¿dónde están esas mismas personas manifestándose por los problemas de su comunidad? Y ella les decía, vayan a su comunidad, ustedes negros, siendo ella negra. Vayan a su comunidad, vayan a sus barrios, vayan a sus vecindarios y miren la injusticia social que se ha cometido por décadas, por siglos. ¿Y ustedes qué han hecho para manifestarse? Entonces esa reflexión me parecía muy bonita porque es una ciudadana común y corriente, no es política, no tiene ningún interés, pero está consciente de que como comunidad sí tenemos un llamado distinto a la bulla y al alboroto, un llamado a tomar decisiones que puedan beneficiar al lugar y el entorno donde nos encontramos. Entonces, no sé si estoy siendo clara en este primer punto de que sí tenemos una relación con lo público, de que sí tenemos un llamado a participar y que tenemos no solamente un llamado, sino una responsabilidad de participar en esta transformación de la sociedad. En la segunda pregunta decíamos, ¿cómo debe hacerlo? ¿Cómo nosotros como ciudadanos creyentes, y esta es la clave, que no somos ciudadanos simplemente, sino ciudadanos del reino, y cómo nosotros como cuerpo, como iglesia de Cristo, debemos hacer este proceso de transformación? Entonces yo me situaba en dos escenarios, ¿sí? El escenario al interior de la iglesia y el escenario afuera de la iglesia. No porque haya que separarlos, y eso también lo hemos hablado y nos lo ha enseñado también el pastor. No se trata de decir esto es lo de la iglesia y esto es lo secular, porque eso fue lo que pasó en Alemania. Allá están los cristianos y aquí está el Führer. ¿Y en qué terminamos? El holocausto nazi. No se trata de separar los escenarios, se trata de integrarlos, pero entender que tenemos unas responsabilidades al interior y unas responsabilidades fuera de la iglesia. Entonces, al interior de la iglesia, ¿qué tenemos? Hoy, ¿qué hicimos en la iglesia? Hoy ministramos la cena del Señor, porque ese es un llamado al interior de la iglesia. Nosotros tenemos que recordar que Cristo vino, que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo murió por nosotros y que va a regresar por su pueblo, que va a regresar por su iglesia. Y por eso recordamos la Santa Cena del Señor, por eso tomamos el vino y el pan, porque realmente lo que estamos haciendo como iglesia es conmemorando, es recordando y es preparando esa segunda venida, porque Él mismo lo dijo, esto haréis hasta que yo regrese. Entonces esa es una responsabilidad al interior de la iglesia. Otra responsabilidad es instruir. Dentro de la iglesia se debe enseñar la verdad bíblica, lo que enseña la Biblia acerca de cada esfera de la sociedad. Y aquí quiero hacer un paréntesis que me surgía esta semana, porque claro, hemos hablado de la economía, de la salud, de las artes, pero habrá personas que digan, yo no estoy llamado a ninguno de esos montes, yo no trabajo en ninguna de esas áreas, ¿qué pasará entonces conmigo? ¿Qué pasa con mi llamado? Si tú eres esa persona que de pronto esta semana no ha estado muy motivado con las charlas, esa política, esos 7 montes, esas 7 esferas no son para mí. Bueno, se habla de 7 esferas influyentes, pero no son todas. Habrá otras. Entonces la pregunta es, ¿en cuál estás tú?
porque sabemos que hemos sido creados con un propósito desde antes de la formación del mundo. Luego, no puedes decir que como no estás en estas 7 esferas o como que no te interesa la política, entonces tú no tengas un llamado a transformación. Sí lo tienes en el lugar exacto donde Dios te puso o en el lugar exacto a donde Dios te quiere llevar. Entonces, esa misión aquí al interior de las iglesias, al interior del cuerpo de Cristo, es instruir en la verdad bíblica. ¿Qué monte es el tuyo? ¿Cuáles son los principios que rigen tu monte? Ayer mi esposo me comentaba que está proponiéndole a su jefe un nuevo proyecto en su empresa, un nuevo proyecto para desarrollar en su empresa. Y yo le decía, ok, amor, chévere, ¿y ya oraste? Y él me decía, claro. Estaba pidiéndole al Señor una respuesta y una confirmación. Y yo le decía, bueno, mi amor, entonces lo que debes hacer es llevar ese proyecto a tu jefe y que ese proyecto tú lo puedas fundamentar en los principios de la palabra. Que si estás en la economía, que si estás en las artes, que si estás en la educación, ¿qué enseña los principios bíblicos de eso? ¿Cómo yo puedo estructurar un proyecto a partir de eso? Eso es lo que tiene que enseñar la iglesia. Eso no lo vamos a saber simplemente con la lectura de la palabra, sino que para eso necesitamos tener intencionalmente grupos, seminarios, foros, enseñanzas como las que está haciendo nuestro pastor cada noche para que la gente entienda, cómo funciona la política según la Biblia, cómo funciona la economía según la Biblia. Ese es un papel trascendental de la iglesia. Y lamentablemente, de un tiempo para acá, más o menos desde la década de los 90 hacia acá, se ha venido viendo que la iglesia se convirtió en otro tipo de enseñanza, en una enseñanza más de prosperidad, de juntémonos acá, de armemos grandes templos, armemos grandes ministerios, y ahora tenemos los medios de comunicación, entonces las prédicas online y todo el tema, y entonces ahora las iglesias tienen grupos musicales y se van de gira, y todo eso está bien porque de alguna manera se extiende el reino, pero no podemos olvidar ese papel fundamental de preparar. Yo por eso le doy gracias a Dios por la iglesia en la que estoy y por los pastores que tenemos, porque ellos entienden esa importancia de prepararnos, de que cuando estos jóvenes que están acá salgan y se enfrenten a su vida real, salgan y se enfrenten a esa sociedad, no sean ni confundidos, ni seducidos, ni engañados, porque saben cuál es la verdad a la que se enfrentan y saben cómo allá afuera van a tratar de arrebatarles esa verdad, pero si llevan los cimientos, eso no sucederá. Qué importante ese papel de preparar en la iglesia. Qué importante de tomarse tiempos como el que hoy les agradezco a ustedes que se estén tomando para escuchar esta reflexión sobre nuestra influencia en las distintas esferas de nuestro entorno. La tercera cosa que se debe hacer al interior de la iglesia sería equipar al pueblo de Dios para el servicio. Claro, dentro, pero también fuera de la iglesia. Tito 3:8. No había dicho los versículos, pero voy a leer Tito 3:8. Esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas. Pastor, quiero que insistas en estas enseñanzas. Y cada persona debe agradecer que se haga eso en esta iglesia, para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. ¿A qué se van a dedicar ustedes cuando salgan? ¿A qué nos vamos a dedicar cuando nos seamos enfrentados a las esferas de la sociedad? Tito 3:8, a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. Miren aquí cómo se ve en esta carta de Pablo esa cristología política. No solo mi beneficio personal, sino que yo con mis actos estoy buscando cómo beneficiar a todos. Decía el pastor, creyentes, no creyentes, cristianos, católicos, a todos tiene que ser mi influencia. Aquí hay un ejemplo que quería ponerles, el pastor lo conoce, que es de la iglesia del pastor Camilo Bedoya, no me acuerdo ahorita el nombre. Ellos organizan algo que se llama la Cumbre de las Naciones. Tuvimos la oportunidad de ir aquí con algunas personas a esa Cumbre de las Naciones, y lo que está haciendo esa iglesia es eso, es equipando, está yendo herramientas. Cuando yo llegué a esa cumbre, yo dije, pues es una iglesia, pues habrá administración, habrá alabanza, habrá nada. Todos los conferencistas eran empresarios, gente de la farándula, gente de los deportes, las 7 esferas, que le estaban enseñando a los interesados también, no solamente había cristianos, sino de todo,
a capacitarse, a cómo esas personas encontraron aquí principios que los llevaron a influenciar las esferas en donde Dios los puso. Ese sería entonces el rol que hace la iglesia al interior. Pero ¿qué haría la iglesia afuera? Que es donde vamos a hacer el énfasis hoy. Fuera del contexto de iglesia nos comportamos como ciudadanos, pero ya dije, no como cualquier ciudadano, como ciudadanos hijos de Dios. Y como nuestra ciudadanía es del reino, entonces nosotros necesitamos que nuestras acciones impacten y preparen el gobierno de Cristo. Impacten y preparen el gobierno de Cristo. Y esto necesariamente implica ¿qué? Una participación política. Oscar, el invitado en esta semana, decía, al que no le gusta la política, pues no le gusta ser hijo de Dios. Tan sencillo como eso, porque uno de los mandatos de Dios es que tengamos esa participación. Si ustedes se dan cuenta, lo que vino a hacer el Señor Jesús fue a trastornar su entorno. Él no se procuró simplemente porque se levantaran altares familiares en las casas, porque los padres oraran con los hijos, porque la clase sacerdotal ministrara los oficios en el templo. Él se preocupó porque hubiese una justicia. Él se preocupó porque se hiciese benevolencia con el samaritano. Él se preocupó para que se rompieran las diferencias de la religión en el pozo de Jacob. Él se preocupó para que se anulara esa ley infame de apedrear a una mujer adúltera. Eran actos públicos, eran actos que tenían una incidencia política. Luego él fue el primer agente político, ¿sí? Y eso es lo que a nosotros nos marca como qué hacemos cuando salimos de nuestro contexto de iglesia. ¿Qué hago yo cuando estoy afuera? Busco mi participación ciudadana a través de los distintos mecanismos. Y ayer la doctora Ida nos ponía unos ejemplos de cómo ella como ciudadana estaba haciendo su política en su ciudad, en su barrio, en su comunidad. También Osquita nos hablaba de cómo lamentablemente a los escenarios políticos donde se le abre la puerta a la ciudadanía no llega al pueblo cristiano, sino que llegan las propuestas de otros sectores. Ahí también nosotros podemos ejercer esa influencia, proponiendo iniciativas, promoviendo debates, pronunciándonos a favor o en contra de las medidas que no estamos de acuerdo. Y esto es importantísimo, no podemos callarnos, porque si nosotros nos callamos, ¿de dónde vendrá el respiro de Dios? Si nosotros nos callamos, habrá otros que sí hablen. Entonces no podemos callarnos, tenemos que dar nuestras ideas, tenemos que dar nuestros debates. No, yo en ese debate de matrimonio igualitario no me meto porque no, uno no sabe aquí de pronto quién sea y se ofenda. No, yo en esos debates del aborto no me meto porque no, eso, no. Tenemos que meternos en los debates en los que los principios de la Biblia nos llaman a ser agentes de influencia. Y tenemos que verificar y vigilar cómo en nuestro entorno y en nuestra comunidad se cumplen las políticas, cómo suceden y afectan las medidas que toman las autoridades. Estamos llamados a hacer eso, estamos llamados a crear veedurías ciudadanas. Hay una infinidad de mecanismos, pero ¿cómo hacemos para conocerlos? ¿Recuerdan que dijimos que la iglesia equipa? Que la iglesia edifica y equipa. Listo, una vez estamos equipados, vamos y entendemos y actuamos. Entonces, ¿quién lo hace? ¿El pastor? No, pues ahora más trabajo para el pastor, porque entonces ahora tiene que montar foros, seminarios. No, ustedes y nosotros somos la iglesia. ¿Recuerdan comenzando la charla les decía, hoy vamos a hablar de la iglesia individualmente considerada? Usted que está allí detrás de esta cámara es la iglesia. Yo soy la iglesia. Yo soy la llamada a equipar en el contexto en el que estoy. ¿Y por qué no lo puedo hacer afuera? ¿Por qué no lo puedo hacer en la academia? Claro, porque para ir a hacerlo en la academia, por ejemplo, para ir a hacerlo en la educación, en la empresa, yo necesito primero una preparación. Porque si no, ¿qué puede pasar? Puedo ser confundido, puedo ser seducido o puedo ser engañado. ¿Ven la importancia de tener esos buenos cimientos? Del hombre sabio que cimenta su casa y luego va. Entonces no es a la inversa, no es no, yo primero vivo, yo primero aprendo, yo primero estudio, hago plata, trabajo y luego pues me meto con el Señor porque yo sé que Dios me va a estar esperando. No, métete con el Señor y luego ve a influenciar a donde el lugar que Él te quiere llevar o el lugar donde hoy te ha puesto. Con esto entonces le damos paso a nuestra tercera pregunta, que sería ¿cuál es el sustento bíblico? Y para eso quiero pedirles que ustedes allí busquen en sus Biblias
El Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 17. Dice Marcos 16, 17. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Aquí vamos a hablar de qué señales acompañan al creyente. Expulsarán demonios en mi nombre. Hablarán nuevas lenguas o idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ¿qué pasará? Ellos sanarán. Tremendo, esta es la declaración que hace Jesús. ¿Quieren saber que una vez que ustedes se capacitaron en su entorno espiritual, en su fe, en su iglesia, y una vez que ustedes salieron a influenciar sus áreas, quieren saber cómo yo estoy con ustedes? ¿Quieren saber qué señales van a tener? Porque uno podría decir, no, pues la medición será lo que yo esté haciendo en mi propia esfera. Es decir, si estoy en los negocios, que me vaya bien en los negocios, que consiga platica. Si estoy en las artes, que sea un buen diseñador, que sea un buen periodista, qué sé yo, pintor. ¿Sí? No, esa no es la medición, porque no hay que confundir el deber con la virtud. Si tú estás en un área, por supuesto que tienes que ser el mejor y tienes que dar lo mejor de ti en esa área. Pero la medición que te va a hacer el Señor es esta. Esta es la que vas a ver. Esas serán las señales de que estás cumpliendo eso, de que estás expulsando demonios, hablando en lenguas, tomando serpientes y sanando enfermos. ¿Cómo será esto? Ahí sí, como preguntó esta semana alguien en el chat, ¿cómo será esto de lo político y lo espiritual? De lo público y de lo espiritual, de las áreas de influencia y lo espiritual. Expulsar fuera demonios es una expresión que encontramos en Lucas 10, 17, donde los discípulos se le acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, cuando los 72 discípulos regresaron le informaron llenos de alegría, Maestro, Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Y es que esto refleja nuestra misión como creyentes de estar unidos en oración fuerte, de estar unidos en intercesión, incluso con otras iglesias. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué tanta oración le estás involucrando, le estás aportando a tu propósito, a tu área, a tu proyecto, en donde estás? ¿Cómo se expulsaban los demonios? ¿Cómo los discípulos lo hacían? ¿Cómo ellos extendían el ministerio? Un ministerio fuerte de oración. Y aquí quiero llamar la atención porque nosotros deberíamos estar buscando todo el tiempo esos espacios de oración. Y yo le doy gracias, lo hago aquí públicamente por lo que está haciendo el pastor cada noche. Porque lo que él está haciendo cada noche no solamente llevando una enseñanza, no solamente que él prepare qué palabra le va a llevar a la iglesia, sino que él está haciendo intencional en que cada persona se siente a orar. Y ustedes no saben el poder que eso tiene. Por eso él dice, bueno, apagan celulares y ahorita todos vamos a entrar en un tiempo de oración. Y él decía, y quédense, porque es que esta transmisión no termina cuando terminamos el tema. Esta transmisión termina cuando oramos. Qué importante que aprendamos eso. Qué importante que entendamos que tenemos que ser más preocupados en buscar la oración. ¿Cuántas reuniones de Zoom hemos hecho para reunirnos con la familia? Para jugar, qué sé yo, naipes, bingo. Hagamos reuniones para orar. Busquemos lugares para interceder. Busquemos juntarnos con otras iglesias. ¿Por qué no? ¿Por qué no llamar a esos otros hermanos aquí mismo en la comunidad? Levantemos realmente esa oración que necesitamos para expulsar, para tomar dominio espiritual en esas esferas. Imponer manos sobre los enfermos. Imponer manos sobre los enfermos será otra señal de medición. La iglesia debe estar orando por sanidad. Nosotros tenemos que estar orando por la sanidad. Pero ojo, no solamente la sanidad física, no solamente la sanidad de los individuos, sino la sanidad de la cultura. Noten ustedes cómo la Biblia siempre relaciona la maldición de la tierra con la conducta moral de las personas. Nótense ustedes cómo ahorita la gente, todos estamos esperando la vacuna del COVID. Bueno, yo no sé, unos dicen que sí, otros dicen que no, otros dicen que la vacuna es ¿la qué? Eso, la marca de la bestia. Bueno, en fin, yo no sé, a mí toda la vida me han vacunado. Y a mí el médico cuando me dice, vaya vacúnese, yo soy la primera que voy a la EPS y me vacuno, no sé.
sé que muchas personas están esperando eso, pero fíjense en ustedes que imponer manos sobre los enfermos para que haya sanidad es traer la medicina. Es ese llamado a que nosotros traigamos la medicina. Y la medicina claramente es Cristo. Entonces, nosotros, ¿cómo estamos orando para que eso suceda? ¿Cómo estamos orando para que venga esa sanidad? Para que el hombre pueda hallar esta cura al COVID, entendiendo que la verdadera sanidad es la sanidad del pecado y es la medicina que es Cristo. Entonces, imponer manos sobre los enfermos es también estar haciendo un trabajo de servicio, haciendo un trabajo de intercesión, pero entendiendo que la sanidad no solamente se requiere la física, sino también esa sanidad espiritual, para que sean desterradas de las esferas espirituales toda influencia de enfermedades, de pandemias, de pestilencias, a través de ese llamado de nosotros de pararnos y decir: estamos cumpliendo esta misión, estamos orando, estamos intercediendo, estamos creyendo que todo esto tiene una sanidad, y esa sanidad se llama Cristo. La otra que decía el Señor Jesús, tomar serpientes. Y este tomar serpientes tiene que ver propiamente con el tema que estamos hablando hoy, que es lo público, que es lo político. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan el pasaje en Éxodo, cuando el Señor llama a Moisés y le dice: mira, yo quiero que tú liberes a mi pueblo. Ojo, aquí estamos hablando de una libertad espiritual, claramente, porque son Sión, son la nación bendecida, tienen que ir a tomar propiedad de la tierra prometida. Todo esto está en el contexto de la cosmovisión de la historia del pueblo de Israel. Pero en ese momento lo que tenía que hacer Moisés era liberar una situación política, porque no ve que ellos eran la clase trabajadora de Egipto. Él tenía que irse a enfrentar a un faraón, que era el primer mandatario de esa nación, y decirle: usted a este pueblo tiene que dejarlo salir. Entonces, cuando Dios le dice: toma la serpiente, en realidad lo que le está diciendo es: yo te doy el dominio sobre lo público y sobre lo político para que tú vayas y hables en mi nombre. Eso significa tomar serpientes. Entonces vemos cómo se va haciendo más clara la pregunta: ¿y lo público y lo espiritual? ¿Y lo político y lo espiritual? Mis amados, está en todo el contexto de la Biblia. Está en todos los personajes de la Biblia. En cada historia que ustedes narren hay una intención de Dios de hacernos agentes políticos. Así que, ¿no le gusta la política o no le gusta ser hijo de Dios? Aquí quiero recargar una frase de un señor, Charles A., que decía lo siguiente: para que los hombres malos cumplan su propósito, que la corrupción, que hacen lo mismo, que todo está perdido, para que los hombres malos cumplan su propósito, solo es necesario que los hombres buenos no hagan nada. ¿No queremos tomar la serpiente? Entonces no nos quejemos de lo mal que lo hacen los demás. La iglesia debe estar animando a las personas no solo a interceder contra los poderes demoníacos, a expulsar demonios, a sanar enfermos, sino también a enfrentar un liderazgo corrupto, como el de Faraón. Y por último, dice el Señor Jesús: enseñándoles todo lo que les he mandado. La iglesia, como ya dijimos, debe estar equipando a sus santos para la obra del ministerio y formando en principios bíblicos en todas las áreas. ¿Cómo? Ya lo dijimos, a través de la educación. Por eso, por eso cuñita comercial. La siguiente semana vamos a tener la bendición de recibir instrucción sobre este monte, ¿cierto, pastor? El monte de la educación. Entonces, ahí no me voy a extender más. Nuestra cuarta y última pregunta de esta mañana, iglesia. ¿Qué necesita la iglesia? O sea, las personas individualmente consideradas que están allí detrás de esa cámara. ¿Qué necesita la iglesia para ser un agente de influencia? Y aquí viene la palabra que yo le dije al comienzo, que por favor la tuviera ahí en su mente. ¿Recuerdan qué palabra era? Responsabilidad. Yo decía: Señor, yo quiero que nos des una palabra nueva. Y el Señor me dijo: quiero que reflexionen en la responsabilidad. Necesitamos comprender nuestro papel en la transformación desde este concepto. Responsabilidad proviene del latín responsum, que significa ser considerado sujeto de una deuda u obligación. ¿Cómo somos nosotros responsables de una deuda u obligación delante de Dios? Quiero que pienses eso allí. En este momento, ¿sientes que de alguna manera o en alguna área de las que hemos hablado, eres responsable de Dios, eres responsable frente a Dios
de una obligación. En filosofía se habla de responsabilidad como una virtud individual, como ese máximo deseable posible en el que yo puedo alcanzar una virtud en la medida en que las posibilidades me lo permiten. Pero para otros, como por ejemplo Hans Jonas, él es un alemán, la responsabilidad es una virtud social a modo de imperativo. Yo no soy responsable en la medida en que puedo hacerlo. Bueno, pues sí, yo sé que yo tengo la luz de la palabra, yo sé que he sido instruido en los principios, yo creo en Dios, yo no le hago daño a nadie, yo soy buena persona. Y en la medida en que yo pueda, pues cumpliré con esos actos de influencia que debo hacer. Y aquí el sentido de la responsabilidad es distinto, ¿sabes? El sentido de la responsabilidad es un imperativo categórico, dirían en filosofía. Es que te concierne, es que te toca, es el responsum, la obligación que tenemos delante de Dios de responder por cada uno de estos montes donde Él nos ha puesto. Este autor Hans Jonas decía, obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica en la tierra. ¿Cómo mis acciones pueden obrar para que haya una vida auténtica, una verdadera vida, una vida eterna? Y aquí hago un paréntesis chiquitico. Esta semana aprendí con un predicador que seguimos con mi esposo. La vida eterna ha sido entendida como esa vida que no tiene fin, esa vida que va a durar mucho. Pero en el contexto de la palabra, la vida eterna tiene que ver con una vida de altura, con una vida de calidad, que nuestros actos sean responsables, que nos permitan tener una vida de calidad, no solamente individualmente, sino también en nuestro entorno, en el lugar donde hemos sido puestos. Esa es la responsabilidad, esa vida de calidad, esa vida de altura, ese poder tener actos que sean permanentes en una vida auténtica en la tierra. Y aquí tierra, entiéndase, como la esfera en la que cada uno se mueve. Entonces aquí quiero que por favor ustedes me acompañen a Mateo 25. Porque si vamos a hablar de responsabilidad, wow, este versículo que vamos a leer es todo un juicio de responsabilidad a las naciones. De hecho, si usted busca ahí en Mateo 25, se va a dar cuenta que el título de ese capítulo empieza así. ¿Cómo empieza? Dice, el juicio de las naciones. Entonces, quiero que por favor tomemos el tiempo para leerlo. Creo que nos da el tiempo para hacerlo. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria. ¿Dónde se va a sentar Jesús cuando venga? En su trono de gloria. ¿Qué significa trono allí? Lo público. Y todas las naciones serán reunidas ante él. Entonces él apartará a los unos de los otros, como el pastor aparta a las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, y heredarán el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Hay un reino preparado, hay una influencia de la sociedad preparada por Dios. Y en este juicio, Él va a venir a decir, vengan benditos, ustedes que la han preparado, ustedes que entendieron que lo espiritual es lo público, que la salvación es personal, pero también es de las naciones, vengan benditos de mi Padre. Versículo 35. ¿Cómo hicieron ellos? ¿Se acuerdan de la pregunta 3? ¿Cuál es el método? ¿Cómo lo hicieron? Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recibieron. Estuve desnudo y me cubrieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a visitarme. Entonces los justos le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer, o con sed y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y el rey sentado en su trono, en lo público,
les responderá: de cierto les digo que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda, a los cabritos: apártense de mí. A los de la derecha: vengan a mí, amados de mi Padre. A los de la izquierda: apártense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recibieron, estuve desnudo y no me cubrieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Ellos a su vez le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed o forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? No me acuerdo. ¿Cuándo yo tenía ese deber de ir a visitar, de ir a preocuparme por los demás, de ir y dejar de pensar solamente en mí y empezar a pensar en los demás, empezar a tener actos de agente político? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y él le responderá: de cierto los digo, que todo lo que no hicieron. ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es tu responsum? ¿Cuál es tu obligación? La que no hiciste. Eso es lo que no hemos hecho. Todo lo que no hicieron por uno de estos más pequeños, tampoco por mí lo hicieron. Fíjense ustedes que este juicio del que habla Mateo 25 no es el gran juicio final, ¿cierto? Pero sí tiene que ver con los últimos tiempos. Sí tiene que ver con lo que estamos viendo, porque en las referencias bíblicas ustedes se van a dar cuenta que la Biblia nos remite a Daniel 7, y Daniel 7 es el final de los tiempos, toda la visión apocalíptica. Entonces sí tiene que ver con un juicio de las naciones, pero no es ese juicio preparado en el trono, sino es un juicio, ¿saben qué? Un juicio social. Es un juicio de la acción social de la iglesia en favor de los necesitados. ¿Cuántos sabían eso? Yo sabía que había un juicio. Y yo espero, como decía Marcos, alegrarme no solo porque se expulsan demonios, o porque se imponen manos, o porque se ora, sino porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Ese es un juicio. Pero el juicio de Mateo 25 es otro. Es un juicio a la iglesia en su praxis en la acción social. ¿Qué hicieron por los más necesitados? ¿Qué hicieron por los oprimidos? ¿Qué hicieron por los injustos? ¿Qué hiciste tú cuando te diste cuenta que en tu comunidad no funcionaban las cosas? Que en tu empresa se estaba haciendo lo corrupto, que en el área donde te puse no se estaba defendiendo los principios de la Biblia, sino los principios del hombre. ¿Qué hiciste? Responsum. Responsum. ¿Qué obligación? De manera pues, querida iglesia, que este responsum no es opcional. No es que es político, es que yo no estoy llamado a ese monte, es que eso no es mío. Vuelvo y digo, ¿cuál es tu monte? ¿Cuál es tu esfera? ¿Cuál es el lugar donde Dios te puso en ese responsum? Porque eso nos hace sujetos de esta obligación. Y esto debe ser un celo que nos consuma. De aquí tenemos que pararnos diciendo: no puedo seguir teniendo la misma visión. Y cuando todo esto pase, yo tengo que ser un agente que cambie. Este tiempo me tiene que haber servido para prepararme acerca de cuál es mi responsum. ¿Qué es eso que he dejado de hacer y que tú necesitas que yo me levante a ser Dios? Que tú necesitas que yo haga como cuerpo, como iglesia. Fíjense que este celo es algo que nos debe consumir, como hacía Pablo. Pablo decía, aquí está, Pablo decía: porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Pablo decía eso. Yo quiero irme con el Señor. ¿Cuántos no queremos estar simplemente aquí adorando al Señor? ¿Y a cuántos nos gustan esos sermones del domingo en que todos alabamos y pasen al frente y reciban la administración? Eso es lindo, eso es hermoso. Y eso le fascinaba a Pablo. A Pablo le encantaba, decía: para mí vivir es Cristo. Y yo sería feliz si todo el tiempo tuviera que ministrar al Señor. Pero dice Pablo: soy consciente de que no puede ser así. Soy consciente de que debo permanecer en el ministerio para provecho de la fe, para alcanzar a los demás. Esos actos de fe que tú llevas de lo individual a lo público, a lo afuera, a lo externo, a tu monte, son los actos que van a llevar gozo, que van a llevar ministración, que van a llevar servicio a los que necesitan, a tu prójimo, a tu próximo,
tu responsum. Y el invitado del viernes, Osquita, nos decía, bueno, entonces pregúntense dónde quiere Dios a su iglesia, ¿sí? Entonces les decía esta mañana, misión de la iglesia, 4 preguntas para llegar a esa misión. Respuesta final, ¿dónde quiere Dios a la iglesia? ¿Dónde quiere Dios a la iglesia de Cristo, a cada cristiano, a cada creyente hoy, 2020? COVID y pandemia mundial. ¿Dónde quiere Dios a la iglesia? ¿Aislados, en aislamiento preventivo? ¿Con puertas cerradas porque nadie se puede reunir? ¿Con protocolos de bioseguridad? ¿Con la reactivación de los sectores de la economía, que son los importantes? La construcción, la salud y las iglesias. ¿Cómo vamos a pelear por eso? ¿Cómo vamos a reclamar que nosotras somos el centro? Que el creyente es el centro y que si eso no se tiene en cuenta para transformar las esferas de aquí en adelante, es como si no hubiera venido el COVID, es como si no hubiera pasado nada. Ese es el lugar donde quiere la iglesia. Levántate, iglesia, levántate, creyente. Exactamente el lugar en donde Dios quiere colocarte, ¿sí? Colocarte, ponerte en ese lugar público, porque quiere que seamos el centro. Y termino. Ya casi termino. Quiero hablar este versículo, Daniel 7:14, creo que está también allí. Dice, esta es la referencia que nos da el juicio de las naciones de Mateo 25 a Daniel 7:14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Gloria a Dios, porque ese es el trono del Señor. ¿Dónde se va a sentar Jesús? ¿Dónde? En lo público, en su trono cuando Él regrese. Allí es donde Él va a ejercer este juicio. En su trono es donde Él va a preguntarnos si queremos ser esas ovejas o esos cabritos. Ese es el verdadero entendimiento entonces del sujeto político, del comprender que no somos ajenos a estos procesos de construcción que vienen ahora después de toda esta situación, a estas acciones políticas a las que estamos llamados en nuestra congregación, pero también en nuestra comunidad. No solamente son luchas y movimientos sociales, sino que seamos intencionales en construir movimientos que incorporen la palabra de Dios. Entonces yo no sé qué nos habló el Señor en esta mañana a cada uno. No sé qué les dijo allí acerca de cómo deben empezar a incorporar esos principios de la palabra en su esfera. Pero lo que sí estoy segura es que Dios quiere que nos movamos. Es que Dios quiere que nos posicionemos, es que Dios quiere que nos centremos y eso es lo que necesita la iglesia. Que cada uno comprenda la importancia de cumplir la misión de la transformación. Planear, desarrollar, ejecutar programas estratégicos en los cuales nos preparemos para el gobierno de Cristo. ¿No le gusta el gobierno o no le gusta ser hijo de Dios? El gobierno de Cristo es el que nosotros tenemos que estar preparando hoy, aquí en nuestra sociedad, colocándolo en las esferas de influencia. Yo quiero que cerremos con un tiempo de oración, de ministración. Si me quieren acompañar los ministros de altar. Quiero que cerremos esta palabra, como decía el pastor, entendiendo todo lo que se reflexionó esta semana. Entendiendo que esto no es a quién le gusta hablar de política, a quién le gusta hablar de las esferas, sino que esto es para todos. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Tú crees en Dios? Entonces cree en que tu propósito es partir de esa influencia personal a esa influencia exterior, a esa influencia pública en donde debes ser colocado. Y te pregunto, ¿cómo quieres ser responsabilizado en el juicio de las naciones? ¿Cuál es ese responsum en ese juicio ante el Señor? ¿Como oveja o como cabrito? Y yo quiero que si tú estás allí escuchando esto y si tú eres esa oveja, te levantes y aclames al Señor este entendimiento, esta revelación y le digas, comprendo mi responsum, pero necesito de tu ayuda para poder discernirlo. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Dios, porque no merecemos que tú nos hables. No merecemos nada, Señor. No merecemos tu bondad, no merecemos ni siquiera, Señor, una remembranza, pero
pero tú estás allí, siempre dispuesto, Señor, a traernos algo nuevo, algo fresco, a llevarnos a otro entendimiento, Señor. Hoy quiero empezar llevando a la iglesia, Señor, a cada oyente, a un proceso de perdón, a un proceso de arrepentimiento, Señor, porque sé que hemos permanecido ajenos. Sé que hemos soltado palabras que han lastimado al otro, palabras ajenas como eso no me importa. Desde que a mí no me dé el COVID, yo salgo. Desde que yo no tenga ninguna preocupación, desde que a mí no se me afecten mis finanzas, o bueno, se me afectan las finanzas, pero pues de alguna parte saldrá. Y hemos soltado tantas frases necias, Señor, sin entender que tú has pausado nuestro mundo, Dios. Tú pausaste en este año, Señor, el mundo entero. Hiciste pausa, hiciste detener todo, Dios, para que nosotros pudiéramos detenernos ante ti y pudiéramos levantar nuestros ojos a ti y entender que hay montes que tú has levantado, Señor, que hay lugares y esferas que tú estás preparando, pero que necesitan ser sanadas, Señor, que necesitan ser descontaminadas, Dios, que necesitan, al igual que las enfermedades de virus, tener esos protocolos de bioseguridad divina. Hoy te pedimos perdón por no haberlo entendido, pero hoy queremos comprenderlo en adelante, Señor. Hoy queremos que nos enseñes esos protocolos de bioseguridad divinos en los que tú necesitas que atravesemos, Señor, trascendamos con los principios de la palabra el lugar donde nos has puesto, Dios, el lugar a donde nos vas a llevar, Padre. ¿Cómo avanzaré si primero no cierro la puerta que me pides que cierre? ¿Cómo iré más allá si primero no pongo mis ojos en los demás? ¿Cómo seré bendecido en lo mucho si en lo poco no he sido fiel? Señor, hoy muévete en cada corazón, hoy habla a cada vida, Dios, porque hoy queremos decirte, Señor, que no somos ajenos al dolor de la humanidad afuera, que no somos ajenos a la situación que está aconteciendo, que esto no se agota simplemente en actos sociales, Señor, en actos de benevolencia, Padre, porque actos de benevolencia hacen las entidades públicas, hace la personería, hace la alcaldía. Esto requiere una sanidad de las naciones, esto requiere expulsar demonios, imponer manos sobre los enfermos, tomar la serpiente, y hoy queremos tomar la serpiente. No necesitamos ser politólogos, abogados, no necesitamos ser profesionales, no necesitamos participar en política, ser ediles ni concejales. Solo necesitamos el celo que tú pusiste en Pablo, el celo de ser nuestra vida una administración. Hoy te damos gracias por el lugar donde nos pusiste. Hoy te damos gracias por la iglesia. Hoy te damos gracias por la fe que has puesto en nuestro corazón. Pero te pedimos que esta fe alcance y alcance a otros, Señor. Te damos muchas gracias en esta mañana, porque sabemos que tú respondes a un corazón contrito, arrepentido y sincero. Y por eso hoy te presentamos nuestro corazón delante de ti en alabanza y en adoración, Señor. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Tu profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús, te buscaré, tu rostro quiero ver, me acerco a ti, te abro
al Señor ahí en su casa, apláudelo, gócelo, alábelo y dele gracias por su bondad y misericordia. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias, pastor, por la oportunidad, y los dejo en compañía de mi pastor, que va a decir algo, quien es el que me dijo. Gracias, iglesia, los bendecimos y nos estaremos viendo prontamente. Así toca, así. Muchas gracias, señorita, perdón, acá don Jairo me miró ya rayado. Señora Paola, qué bueno, gracias por esta palabra. Y les dije que iba a ser un tiempo muy, muy especial y que íbamos a cerrar este tiempo con broche de oro. Y era cerrar este tema y obviamente muchos me preguntaban, ¿y por qué no invitó a la doctora? Bueno, porque sí estaba invitada, pero era para este momento, porque sabíamos que era cerrar este ciclo y, como ella dice, es entender que nuestra responsabilidad va más allá. En una de las enseñanzas que yo les daba a las primeras semanas era que debemos entender que no se trata de nosotros, sino se trata de Dios. Y no se trata de lo que yo quiero, sino de lo que Dios quiere. Y cuando Paulita hablaba acerca de cómo a partir de los 90 cambiamos ese mensaje por un mensaje de prosperidad y de grandes templos y todo, entonces nos pusimos a pensar solamente en nosotros y encerrarnos en los templos, y dejamos de pensar en la necesidad que había en otros lugares y cómo nosotros éramos influencia, y todos los jóvenes, todos los adultos, los matrimonios, los ancianos, nuestros niños, en la formación que les estamos dando, somos responsables de todo esto, porque somos entes políticos. O sea, tiene que usted entender eso, que así como somos espirituales, Cristo mismo era un ente político, y vuelvo a repetirle, Cristo no era de derecha, no era de izquierda, sino era político en el contexto de mirar el entorno de su sociedad y ser partícipe de lo que estaba sucediendo. Así que gracias, doctora, gracias a todos los que estuvieron esta semana también, porque fue un tiempo muy especial. Así que agradezco a César, a Alejandra, a Laura, a Osquitar, a la doctora Ida ayer y a Paola, porque fueron personas que yo sé que las invitamos porque entienden este concepto de la política que tenemos en cuanto a ser hombres y mujeres de Cristo. Así que muchas gracias y espero que usted lo esté disfrutando en su casa. Por favor, en el chat déjenos sus comentarios. Vi que estaban muchos corazones, muchos deditos así. Yo, como Paola sí me estaba viendo, yo no los, bueno, sí colocaba algunos en el Face, pero yo le hacía así acá en cada una de las cosas que decía, porque muy de acuerdo en lo que ella decía. Entonces vamos a estar en esa bendición. Gracias por acompañarnos. Si alguien hoy nos acompaña por primera vez, si usted está conectado con la iglesia o tal vez se ha conectado pero nunca nos ha permitido conocerlo y quiere saber más de la iglesia, quiere enterarse más de la iglesia, quiere enterarse más de quiénes somos, por favor, en el chat déjenos su comentario, déjenos una pregunta, déjenos sus datos y lo vamos a conectar para que usted pueda empezar a entrar en todo esto que nosotros estamos viviendo y de lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? En primer lugar era eso. Segundo, recordarles a los miembros de la iglesia, si usted nos está acompañando, no se sienta usted aludido en esto, pero los miembros de la iglesia, recordarles su responsabilidad con el Señor en cuanto a sus diezmos y sus ofrendas. Todos los que lo han hecho, los bendecimos su alacena, bendecimos su casa, declaramos una palabra de bendición sobre todo lo que ustedes hagan, pero también, si usted tiene la posibilidad de bendecir la iglesia, recuerde que usted nos ayuda a sostener toda la obra, todo lo que estamos haciendo y todo lo que estamos llevando a cabo, ¿de acuerdo? Este lugar que estamos en este momento transmitiendo, tenemos que pagar una renta por este lugar porque es parte de toda la responsabilidad que tenemos, así que yo les invito para que estemos en esa disposición, ¿de acuerdo? Bendiciones a todos los que han cumplido con sus diezmos, sus ofrendas. Decía, bueno, la escuela infantil ya ayer la tuvimos, espero que los niños la hayan disfrutado, fue un tiempo muy especial y entonces vamos a seguir haciéndola los sábados para que no haya interferencia y para que los niños puedan estar tranquilos en su escuela y ustedes, papitos, también tranquilos en su servicio el día domingo. La doctora Paola hablaba al final de la prédica de esa responsabilidad que tenemos. Y hablaba del texto de Mateo 25 donde dice: bienaventurados porque tuve hambre, tuve sed, estuve enfermo, estuve en la cárcel y me visitaste, me diste de comer y todo esto, pero ¿y ustedes por qué no lo hicieron? Y que cuando lo vimos y que cuando alguno de esos pequeños. Esta noche y todo lo que hemos hecho es una parte política, es una parte de ser parte de lo que estamos haciendo cuando repartimos los mercados, cuando vamos a llevar bendición. Y anoche les comentaba, no sé si todos estuvieron,
pero anoche les comentaba cómo estábamos pensando si íbamos a hacer o no llevar la comida a los venezolanos, porque se está convirtiendo en un problema bien fuerte para la ciudad y para el país, porque tiene que ver con que estas personas quieren regresar a su tierra y la frontera está cerrada, el presidente de ellos lo ha cerrado, y entonces también tienen que cuadrar acá cómo se hace, y ellos no quieren recibir asistencia social. Pero gracias a Dios, ayer estuvimos con mi esposa, hablamos con una gente, vamos a tener un grupo más o menos de 120 personas en el terminal de transportes del norte, que son los que están alistando para que sean los próximos que se vayan a la frontera, y a ellos son los que vamos a ir a impactar esta noche. Ya tenemos el equipo de las personas que van a ir, pero si usted quiere participar, usted dice, ¿cómo participo? Ya no con comida o con esto, sino de pronto con dinero para cubrir las cosas de lo que estamos haciendo, y igual ese dinero que usted da también viene la segunda campaña, y es muestra tu amor con acción. Entonces, Romanos dice que nosotros, no, esto no lo dice Romanos, no recuerdo el texto, perdón, pero dice que nosotros deberíamos tener amor primeramente por los nuestros, pero también por todos, que era lo que estábamos hablando. Entonces los mercados que nosotros hemos recogido, generalmente los recogemos para la gente de la iglesia, y ha sido una gran bendición, pero también hemos bendecido a personas que no necesariamente tienen que ser cristianas o no necesariamente tienen que ser de la iglesia para bendecirlas, porque esa es la labor que Dios nos ha encomendado, y lo que usted está haciendo cuando da esta bendición es ayudarnos en ese tiempo. Así que gracias a todos los que nos están colaborando con su tiempo, con su espacio. Martica Soler, que no sé si pudo ver el servicio o no, porque ella está en este momento preparando las 120 comidas, haciéndola con su esposo, con sus hijas. Están preparando una colombina para después de la comida darles un postre a los chicos. Ha sido un tiempo muy especial, las personas que nos van a acompañar. Entonces gracias a todos ellos y a todos los que se mueven a través de sus finanzas. Dijo algo la doctora que yo quiero tomarlo, y tiene que ver con la parte también del temor, y hablábamos la semana pasada acerca de las noticias. El COVID es real, yo no estoy diciendo que no sea real, es real. Y nos toca cuidarnos, sí, toca salir con tapabocas, sí, toca tener las medidas de seguridad, sí, todo eso es verdad. Pero no nos podemos encerrar en nuestras casas, porque hay una comunidad afuera que necesita. Y necesitamos desarrollar nuestra confianza en Dios, y teniendo las medidas de seguridad, teniendo esto, no podemos ser ajenos a lo que está sucediendo. Así que qué bueno que como iglesia entendamos ese mover y estemos en esa bendición, ¿de acuerdo? Entonces esta noche no hay oración, esta noche usted más bien esté orando en su casa por nosotros, y los que ya han sido convocados ya saben el lugar, ya saben el sitio y ya saben la hora donde nos vamos a reunir para ir a llevar esta bendición. Seguramente vamos a publicar fotos más adelante, eso lo hicimos en el video pequeñito que hicieron los chicos de audiovisuales, se mostró algunas de las fotos, y seguramente hoy podremos tomar un poquito más de fotografías para que usted sea testigo de lo que estamos haciendo. Y quiero animarles y bendecirles en esta mañana, darle gracias a Jairo y Paola por haber estado con nosotros, pero darle gracias a todas las personas que usted no ve. Jairo estaba haciendo algo, y le voy a pedir el favor a Jairo, donde está, que lo haga nuevamente, y es que tomes una foto desde atrás mostrando todo lo que hay, y de pronto se las mando en un momentico al WhatsApp, para que ustedes sepan que ustedes ven acá los de la alabanza y ven a las personas que estamos predicando o estamos dando anuncios, hablando, pero detrás de esa cámara hay un grupo de jóvenes que son dirigentes y que están allí para prestar. Entonces hay un montón de aparatos ahí que nosotros no conocemos, que no entendemos qué es, pero que hay chicos que están manejando y que están allí pendientes de todo. Así que esa es la iglesia en este momento, mientras que nos dejan volvernos a reunir, y gracias a ellos bendigo a la vida de Andreita, que nos acompaña hoy, volvió, primer menor de edad que permitimos que esté con nosotros, a Aleja, que siempre estaba ahí con nosotros, a Santi, que siempre ha estado con nosotros, David Gómez, que está con nosotros, y todos los chicos de la alabanza, liderados por Mateo, y todos los que están acá con nosotros, ¿de acuerdo? Los bendecimos, gracias por estar acá. Esta semana no olvide, tenemos ese nuevo tiempo de ciclo de charlas a partir de mañana lunes, el miércoles en la mañana tenemos nuestro tiempo de oración. No se olvide de los grupos de influencia. Creo que hoy estaban en la última clase de escuela, si no estoy mal. Entonces entramos a un mes de receso. No sé si era la última o la antepenúltima, pero si usted ya terminó, entramos a un mes de receso. Vamos a estar trabajando en las cartillas, vamos a estar trabajando en el encuentro. Entonces, líderes de grupos, los que nos falten, porque ya vamos a tener el encuentro para darle la indicación a las personas que empiezan el bautismo, y ahí empezamos otra vez el ciclo otra vez de formación con los que pasan a sus siguientes niveles y con los que entran a 12 pasos para este tiempo de bendición, ¿de acuerdo? También los que van a segundo nivel ya pueden entrar a ser parte del ministerio, y ustedes van a decir, pero ¿cómo en ministerio? No,
Hay personas que estamos necesitando en audiovisuales, hay personas que estamos necesitando en muchas cosas. Yo quiero decirle que yo estoy retado y estoy trabajando mucho obviamente, pero estoy que ya vuelvo a la iglesia para empezar a trabajar varios frentes, porque los audiovisuales y esto que estamos haciendo en las redes sociales tenemos que trabajarlo y necesitamos personas que quieran trabajar en eso en la iglesia, pero también necesitamos fortalecer el grupo de alabanza, también necesitamos fortalecer las escuelas, necesitamos fortalecer el trabajo social, ese trabajo, esa es nuestra parte, ese es nuestro brazo político de la iglesia, y entonces no es que estemos mandando un mensaje de un movimiento político, sino que estamos siendo parte de trabajar en la acción de lo que Dios quiere. Así que Dios nos permite estar en esa bendición y quiero animarles para que sigamos en ese tiempo, ¿de acuerdo? Gracias a todos los que nos están ayudando, gracias a los maestros de iglesia infantil también, porque también en su espacio, en su tiempo, en su talento están sirviendo. Así que todos los que en la iglesia nos estamos moviendo de una u otra manera, muchas gracias, porque la iglesia no se ha detenido, sino por el contrario está bien. Y saludamos a todos esos nuevos miembros de la iglesia que están fuera del país, Estados Unidos, Australia, en diferentes lugares, y que nos están siguiendo, porque para nosotros es una bendición tenerlos. Amén. Quiero orar por sus diezmos, sus ofrendas, quiero orar por su economía y quiero orar para que esta semana sea de bendición y de gozo en el Señor. Así que por favor, allí donde usted está, cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, gracias te doy, Señor, porque cerramos una semana de bendición y por la palabra que hemos recibido, porque es una palabra, Señor, de poder, una palabra de autoridad y una palabra de bendición, donde hemos entendido, Señor, a la luz de tu palabra, lo que tú nos exiges, lo que tú nos pides, Señor, y es que seamos personas activas, Señor, en todo lo que tú deseas. Gracias te doy por todo lo que estamos viendo, por la manera como tú nos estás permitiendo crecer en la gracia, en la bondad, en la bendición tuya. Y hoy te pido, Padre, que sea especial tu bendición. Bendigo a todas las personas que han traído sus diezmos, ofrendas, Señor, las personas que han colaborado económicamente para todas las campañas que estamos desarrollando, Señor. Te pido que tú les bendigas, que tú les multipliques, que tú estés en esa bendición, en ese gozo, en esa alegría, Padre, y que tú seas obrando conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Y también te pedimos, Padre, que nos permitas caminar, Señor, en esta palabra de bendición. Hoy bendigo, Señor, a cada persona, bendigo esta semana, Señor, los que ya están saliendo a sus oficinas, a sus lugares de trabajo, Señor, declaramos una cobertura especial, Señor, de tu sangre preciosa, para que seamos guardados, para que seamos cuidados, protegidos en el amor, en la gracia tuya, Señor. Y te pido, Padre del cielo, que seas tú bendiciendo, que esta semana sea especial. Aún bendigo el tema, Señor, que vamos a manejar y las personas que tal vez van a estar compartiendo con nosotros, para que este tema, esta palabra sea de bendición a cada vida y a cada corazón. Hoy te adoramos, hoy te exaltamos, hoy declaramos que tú eres bueno, que tú eres santo y que tú eres maravilloso, Dios. Y bendigo a cada persona que está, Señor, en este momento con nosotros, y te pido que esta tarde sea una tarde de alegría, de gozo y de unidad familiar en Cristo Jesús. Quedamos en la cobertura y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los bendiga y que tengan una excelente tarde, y por favor levanten un aplauso al Señor allá desde su hogar. Los que están acá con nosotros le levantan ese aplauso y salimos en bendición. Dios los bendiga y feliz semana para todos.